Bueno, estamos aquí otro día más con otro capítulo de la reparación del dichoso BMW y puede que el título del vídeo suene un poco a clickbait, a alarmismo innecesario, pero realmente hay un tema importante detrás de este tema de las culatas de estos motores que es importante conocer de cara a comprar una de repuesto o ir a un desguace por una o hacerse con un recambio del tipo que sea, porque el tema de las referencias y de las compatibilidades tiene su miga. En este caso, como podemos ver aquí en estas referencias, que son las que vienen, iba a decir troqueladas, pero no son troqueladas, son en relieve, porque son de la propia fundición del molde, las vemos que son exactamente iguales, es la misma referencia para las dos. Así que, si se da el caso de que vamos a un desguace o se la compramos a un particular o a un taller o a quien sea, y nos guiamos por ese número de referencia, podemos cometer un grave error. Porque esas dos culatas, a priori, o sea, visualmente, así en un primer vistazo, no se distinguen en nada, aunque luego veremos que sí que hay diferencias que son medibles y visibles y se atiende a donde hay que atender, pero esas dos referencias pueden, o sea, esa referencia que es la misma, perdón, puede llevar a equívoco. Podemos pensar que estamos ante el mismo objeto y no es así. Porque esa referencia es la referencia de la propia fundición y luego la fundición se mecaniza a las especificaciones que cada motor necesita. Entonces, en este caso, estas dos culatas, bueno, tenemos aquí la que está más sucia, la de abajo, que es la original del motor que rompió, que es de un 325D, y la otra, la que ya está limpia, después de pasar por la rectificadora y hacer todas las operaciones, es de un 330D. Y ambos son de un E90. Y la única diferencia que podemos, así a grandes rasgos, es la etiqueta que traen por la cabeza, por la parte contraria a la distribución, o sea, por la parte del mamparo, traen una etiqueta que es el código que las identifica como producto individual, porque esa es la etiqueta que les ponen después de mecanizada a la medida que sea y de ensamblada. Entonces la culata como un todo tiene una referencia que está identificada ahí. Entonces las únicas dos maneras de conocer de manera fidedigna qué recambio es y si es compatible o 100% igual es o bien basándose en la referencia del ETK de BMW, pero esa referencia no aparece en ningún sitio físicamente en la culata. Así que si nosotros conocemos la procedencia del coche y sabemos de primera mano que las piezas que tiene son las piezas con las que salió de casa, entonces a través del ETK podemos verificar qué referencia lleva montada ese coche o esos coches para compararlos entre ellos. Pero si tenemos la pieza aislada, si vamos a comprarla a un desguace, a una tienda, o si no conocemos la procedencia del coche, si el motor es el original, si no sabemos nada de esa pieza, la única referencia de la que no nos podemos fiar es de la que trae la pegatina, que no es la que trae el ETK, es una referencia diferente. Así que mucho cuidado a la hora de comprar una culata, porque las diferencias son físicamente importantes y en algún caso las hacen incompatibles. O al menos no compatibles de manera directa, como vamos a ver ahora en este caso. Bueno, la primera de las diferencias, que es importante pero no las hace incompatibles, o sea, es una diferencia técnica importante entre ellas dos, que hay que reseñarla, pero no las hace incompatibles. O sea, si montamos una en lugar de la otra, no habría a priori ningún problema de mal funcionamiento, pero sí que hay una diferencia importante, que es que esta, que es la culata del 325, tienen las cuatro válvulas iguales. Admisión y escape son de 26 milímetros las dos. Aquí lo podemos observar. Bueno, al estar puestas no se miden bien, pero bueno, 25-93 son de 26 milímetros. Y el 330, que es una diferencia que si cotejamos el ETK o el Realo en internet, sí que lo podemos contrastar, pero no es una información que habitualmente se escuche por ahí. Cuando la gente habla de diferencias entre motores, sí que se menciona el tema de los inyectores, pero de las válvulas yo hasta este momento yo nunca había escuchado nada, que sí que es verdad que es una información que es fácilmente de encontrar. Si se le da un poco de vueltas al ETK y tal, se encuentra fácil. Y esta culata, la del 330D, frente al 325, cambia el diámetro de las válvulas de admisión. En este sigue manteniendo las de escape de la misma medida, de 26. Sigue manteniendo la misma medida. Pero las de admisión son de 27,5. Tienen 1,5 milímetros más de diámetro.
Bueno, en este caso es que la medida con ellas puestas se hace regular, pero bueno, sí, para que se aprecie, hay 1,5 mm de diferencia de las de admisión a las de escape. Y esto no sería, como digo, no sería un problema imposibilitante. Tú si montas esta culata en este motor o al revés, el coche va a funcionar igual. Solo que claro, el llenado de las cámaras es mejor con la válvula de admisión mayor. Hay más área de paso del aire, entonces, aunque en un motor turboalimentado no sea un tema crítico, porque el turbo al final aporta más una décima de soplado de turbo que 1 milímetro de válvula, pero bueno, todo suma. Entonces, en este caso nosotros vamos a montar la de sin haberlo querido, o sea, sin haberlo buscado, vamos a ganar prestaciones. Vamos a, con el mismo turbo y el mismo intercooler y las mismas componentes y los mismos árboles de levas, vamos a seguramente a rascar algo de potencia, porque vamos a tener mejor llenado. Y eso sin haberlo, o sea, nos ha venido de gratis, digámoslo así. Sin haberlo buscado, lo hemos tenido. Y la otra diferencia, que esa sí que es muy importante porque podemos generar una avería sin querer, es la profundidad de los huecos de los inyectores. Las culatas como esta que montan los inyectores normales, los electromagnéticos, los de bobina tradicionales, tienen una profundidad de agujero diferente a la que tiene esta, que es la que montan inyectores piezoeléctricos. El 330 y el 335 montan inyectores piezoeléctricos y esos llevan una profundidad diferente, porque el tamaño del vástago que sobresale de la punta que asoma por debajo de la arandela tienen en un caso 2 milímetros más que en otro. Como vamos a ver ahí en las fotos, si montamos un inyector electromagnético normal como este, un Bosch tradicional, si lo montamos en esta culata, la punta no llega a asomar dentro de la cámara de combustión, se queda a 2 milímetros hacia adentro. Entonces el patrón de difusión del combustible, del gasoil, en vez de pulverizar dentro de la cámara, pulveriza justo al ras del agujero del inyector, y lo que pasa es que el gasoil vuelve hacia atrás. Con la presión que pulveriza, vence el sellado que le hace la tórica, la arandela de cobre, perdón, y vuelve hacia atrás. Entonces, si montamos o sea, si no nos damos cuenta, ponemos esta culata y volvemos a montar los inyectores originales tal cual está, los inyectores quedan retrasados respecto a la posición que deberían llevar. No por la posición de la arandela, sino porque son más cortos. Entonces, su posición relativa respecto a la cámara de combustión está mal. Entonces no pulverizan donde tienen que hacerlo y al final vamos a anegar el hueco de los inyectores, lo vamos a anegar de gasoil, pero muy rápido. O sea, a las pocas horas de funcionamiento ya estaría el hueco de los inyectores anegado de gasoil completamente, y eso acabaría, o sea, aparte de que, por supuesto, que eso el motor no va a funcionar bien, y aparte va a generar un problema, porque acabará venciendo las tóricas y saldrá el gasoil por encima de la tapa de balancines y demás. Y si lo hacemos al contrario, si montamos inyectores piezoeléctricos en una culata donde los lleva electromagnéticos, van a sobresalir demasiado hacia dentro de la cámara, van a sobresalir 2 milímetros hacia dentro del hueco que lleva el pistón. No he comprobado si eso implicaría un problema mecánico, si llegarían a pegar los pistones contra la punta de los inyectores, pero es un tema delicado, porque aparte ya volvemos a lo mismo de que no va a inyectar exactamente en el sitio donde está pensado que tenga que inyectar. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho ha sido comprar un kit de escariado manual de inyectores, pero claro, un escariador no está pensado para quitar gran cantidad de material. Bueno, os dejo ahí los vídeos y las fotos de cómo hay que modificar el útil, como lo hice yo, para llevar a cabo la tarea de bajarle esos 2 milímetros a la culata. Bueno, este es el kit que compramos en Amazon, es un kit escariado de asientos de inyectores. Esto está pensado para ser utilizado de manera manual, porque realmente es para quitar muy poco material. Lleva el maneral y el vástago, que es donde se encajan las fresas en función del tamaño que necesitemos. Lleva aquí un eje para alinearlo, o sea, quedan así metidos, y la punta que sale del vástago es para alojarla en el agujero donde va metido el propio inyector, de manera que así centra a la fresa. Y aquí es una fresa de HSS. Está pensada para escariar
las marcas que quedan en la culata al quitar los inyectores. La arandela que llevan de cobre alante pues marca ligeramente la superficie y deja un poco de rebarba, y entonces esto está pensado para eliminar esa pequeña rebarba. Nosotros lo que vamos a hacer es modificar la forma para poder, o sea, este redondeo que tiene aquí, se lo vamos a hacer plano para poder tener una medida, hacerle un planillo aquí y poder hacerle una medida concreta, tomar una medida desde aquí hasta la fresa y luego poder hacer aquí un separador, un suplemento de la medida necesaria para calar, para que haga de tope, para poder calar y llegar a la medida que necesitamos sin pasarnos, que nos garantice que podamos taladrar alegremente hasta que haga tope. Entonces, primeramente hay que medir bien la culata y medir la distancia que necesitamos, y luego hacer, una vez que sepamos la medida que hay entre la punta de la fresa y el planillo que le hagamos, pues saber de cuánto hay que hacer el grueso, aquí el separador, para que no llegue a, o sea, para que no pase de la distancia que necesitamos. Bueno, pues ahora ya tenemos el tope de profundidad fabricado, una pieza bien sencilla. La medida esta está hecha sobre medida un poco para no pasarnos, vamos, y luego cuando ya estemos cerca de la medida medimos, le pegamos una pasada lo que reste por bajar y ya lo tenemos a la medida. Y esto es nada, simplemente se mete en la guía. Aquí ya podemos poner la fresa. Y ahora ya tenemos la medida lista. Simplemente se mete, se encaja el tope ahí, y ahora con la llave y con la pistola ya lo podemos hacer. Se puede hacer a mano, pero vamos a tardar mucho. Entonces ya como no hay peligro en el tope, le echamos un poco de aceite, un poco de WD-40 ahí para que gire bien, y con la pistola le damos y ya podemos calcar a tope sin problema, que va a hacer tope aquí, entonces ya no se va a pasar de la medida abajo. Y nada, bien sencillo, le damos y hasta que quede a medida. Los escaneadores, como digo, no están pensados para quitar gran cantidad de material, y lo que pasa es que tienen un filo con la parte superior del diente planificada para generar una superficie plana y no quitar apenas material. Entonces lo que hemos hecho ha sido afilar darle mayor ángulo de incidencia a los dientes con ese sistema de rectificado casero, con una Dremel puesto en el torno y un plato divisor en el cabezal. Y lo que le hemos hecho es darle más ángulo de incidencia a los dientes para que coma más material, porque hay que bajar a 2 milímetros, y si tenemos que hacer 2 milímetros con esto, va a ser imposible. O sea, si no lo afilamos, hacerlo aun haciéndolo a taladro, o sea, aun haciéndolo de manera mecánica, bueno, manual ya se descarta completamente. O sea, con esto, con un afilado así, no va a ser posible. Entonces hay que afilarlo sí o sí para poder bajar esos 2 milímetros de material. O bien tener una fresa de 2 labios o 4 o 3 o los que sean, pero tiene que tener un mango extra largo, porque desde el plano de la culata desde arriba hasta donde hay que mecanizar tiene 120 y pico milímetros, y claro, 120 y pico milímetros más el cacho de mango necesario para agarrarlo en un portapinzas o lo que sea, pues ya tiene que ser una fresa muy larga, y comercialmente no es fácil de encontrar. Seguramente las habrá a un precio no económico,
pero lo que yo estaba buscando por ahí no las encontré. Había de una longitud parecida, pero no llegaba a tener la longitud necesaria para poder sujetarla en el portapinzas y hacerlo con una fresadora de manera correcta. Entonces la mejor manera que encontré fue esta. Bueno, como podéis ver es una maniobra, bueno, lenta y tediosa porque en cada agujero habrá que sacar y soplar, porque claro, estas fresas se embuten muy fácil de viruta, entonces hay que taladrar un poco, sacar, soplar y volver a repetir el proceso fácilmente, porque igual bajará 7, 8, 10 centésimas de cada vez, entonces habrá que repetir el agujero el procedimiento en cada agujero lo menos 20 o 30 veces fácil. Entonces, claro, se convierte en un procedimiento un poco tedioso, pero para no renunciar a esta culata, que ya que le habíamos encontrado la ventaja de las válvulas, pues ya quise seguir con ella. La opción fácil hubiera sido buscar una como esta, de un E46 o de un E90 325 o otra exactamente igual que esta, pero como digo, ya no quería renunciar a las válvulas de admisión grandes, pues la única manera era mecanizando el hueco. Si el caso fuese el contrario, si tuviéramos que poner unos inyectores piezoeléctricos en una culata vieja, eso tendría más fácil solución, ya que habría que poner, la solución chapuzas sería poner varias arandelas de cobre, pero eso es una solución muy guarra. Entonces lo que habría que hacer sería fabricar unas arandelas de cobre, mecanizarlas y fabricar unas arandelas de cobre de 2 milímetros, más lo que tienen las originales que tienen sobre otro, entonces fabricar unas arandelas de 3 milímetros. Y con esa solución haríamos que la protrusión del inyector en la cámara fuese la correcta. Entonces, si el caso se hubiera dado al revés, hubiera sido más fácil, no hubiera requerido de tanto trabajo, porque lo hubiéramos hecho 6 casquillos de cobre de 3 milímetros con el diámetro interior y exterior que toca, como de la arandela, y santo remedio, hubiera estado solucionado. Pero como la combinación de factores fue así, pues no hubo otra que mecanizar los 2 milímetros de marras, y ahora ya lo tenemos comprobado, ya están todos, sobresalen los inyectores, tienen la misma protrusión que tienen en la culata original y están todos igualados. Así que el método por lo menos dio resultado, dio trabajo, pero dio resultado. Y respecto al tema del cambio de culata, ¿podríamos haber evitado cambiarla? Sí, podríamos haberlo. ¿Podríamos haber reutilizado la vieja? Pues podría haberse dado el caso. ¿Dónde está el problema? El problema radica en los sombreretes del árbol de levas. Se supone que la culata, o sea, el número de culata, el número de referencia, engloba una culata completa. O sea, la culata, cuando compramos una culata bien nueva o remanufacturada, tal, la culata es un todo. O sea, lleva el anclaje para el depresor de freno y todos los sombreretes de los árboles van incluidos. Porque eso tiene que ir así, y bueno, van numerados y posicionados de una manera inequívoca. Todos llevan un número y una posición, y entonces ha de respetarse siempre. Porque cuando la culata, una vez que se hace el molde de fundición y se mecaniza con todos los sombreretes puestos. Entonces, la única manera de garantizar que se respeta las tolerancias y la alineación del eje es poniendo cada sombrerete en su sitio y en su posición. Entonces, claro, cuando se nos rompen los sombreretes, como pasó en este caso, que tenemos 3 o 4 rotos, no hay despiece. El despiece no existe, al menos nuevo. Podemos encontrar de otra culata, comprar los puentes sueltos, pero teóricamente no vale. O sea, porque los puentes solo valen en la culata original, en su posición original, porque no se puede garantizar que estén concéntricos unos con otros y que el mecanizado esté a la misma tolerancia unos con otros. Pero claro, esa es la teoría. Luego habría que comprar bastantes sombreretes y verificar con una varilla pasa no pasa, o con un comparador, o simplemente poniendo el árbol de levas y verificando con todos los cojinetes apretados a su par que el árbol suelto gira bien. Podríamos, o sea, no es algo tan radical. La teoría dice que no, que hay que ponerlo siempre respetando
eso, que no se pueden cambiar de culata, ni de posición, ni de nada, pero bueno, o sea, no deja de ser una tarea de ajuste normal y corriente. O sea, si verificamos que el diámetro, que tiene una tolerancia, no me acuerdo si era 26 H6 o por ahí, no me acuerdo, ya lo miraré. Si cumple esa tolerancia y la alineación la comprobamos manualmente con los procedimientos que acabo de decir y funciona y está bien, pues bueno, tampoco hay que ser tan talibán y si llegamos a hacer un montaje satisfactorio de todo el conjunto, pues podría valer. Pero al final, ¿por qué me decidí a comprar otra culata? Si es que tal, porque podíamos haber, como estoy diciendo, reutilizado la original y conseguir unos sombreretes. Porque el problema es que había que conseguir unos árboles de levas, porque los árboles de levas estaban doblados. Había que cambiar 4 o 5 válvulas. Había que conseguir los sombreretes. Entonces, al final, el coste de encontrar todo eso, al final, lo más barato es comprar una culata completa, como fue lo que hicimos. Comprar una culata completa que ya viene con árboles, ya viene con todas las válvulas, ya viene con... O sea, una culata completa, lógicamente, que no haya sufrido un percance como sufrimos nosotros. Entonces ya partimos de que tenemos todas las piezas, porque si tenemos que comprar los dos árboles, las válvulas y hacer los trabajos de culata, que en eso sí que no vamos a ahorrar nada, porque los trabajos de culata que hay que hacer en uno los hay que hacer en otra. Esta tiene comprobación hidráulica, bueno, aparte de lógicamente, después de la tarea que le hicimos una comprobación hidráulica para ver que no había grietas ni fugas. Se le hizo una descarbonización a la máquina de ultrasonidos. También se planificó lo mínimo, solamente limpiar el plano, apenas se le quitaron 7-8 centésimas. También se les esmerilaron las válvulas y se esmerilaron asientos. Y por supuesto se le cambiaron los 24 retenes. Entonces ese trabajo, no, o sea, había que hacerlo tal cual. O sea, si reciclamos la vieja como si ponemos otra, partiendo de una culata usada, esos trabajos hay que hacerlos sí o sí, porque si no estamos abiertos a que pueda pasar cualquier cosa, que no se lleve bien el plano de junta, que tenga una fisura, que las válvulas no se lleguen bien. Eso hay que hacerlo en cualquiera de las dos, o sea que en ese caso no hemos ahorrado nada. Y por cierto, un detalle curioso de esta culata que quería comentar, esta culata lleva 6 ports de escape, pero lleva 12 de admisión, o sea, lleva un port de admisión por cada válvula. Estas culatas, como van pensadas para tener un sistema de admisión diferenciado, o sea, colector de longitud variable, con las famosas palomillas que todo el mundo anula, aunque cabe decir que el 325D no las lleva de origen, que eso hay gente que tampoco lo sabe. El 325D no las lleva de origen. En parte puede ser debido a ese menor diámetro de válvulas de admisión que lleva, que no lo hace tan crítico en bajas. Entonces, como van pensadas, las culatas son las mismas, el casco es el mismo para los dos modelos. Lleva los poros laterales alimentan una de las válvulas y los poros verticales alimentan la otra, son conductos diferenciados. Entonces, las chapaletas lo que hacen es taponar uno de los conductos y en bajas solo admite por una de las dos válvulas y luego en altas abren las chapaletas y admite por todas las válvulas a la vez. Nosotros, como ese gadget no lo lleva el 325D, pues admite siempre por las 4, lo cual puede penalizarlo un poco en bajas y más ahora que le hemos puesto más diámetro de válvula de admisión, pero bueno, este motor de bajos va sobrado y la gente que anula las palomillas, que hay muchas, no nota mayores problemas, así que en ese aspecto no creo que vayamos a notar gran cosa. Y nada, el próximo día ya nos pondremos a montar la siempre peliaguda tarea de apretar un bloque de aluminio, los tornillos de culata, que es un tema, bueno, es un tema delicado. Esperemos que se dé bien, que no haya ninguna sorpresa y podamos seguir montando todos los componentes y echarlo a andar si es que quiere arrancar algún día de estos. Así que nada, el próximo día, si os gusta estos capítulos sobre esta reparación, pues el próximo día ya veremos algo más de chicha. Así que nada, un saludo y nos vemos.